Buen día chicos, ¿cómo les va? En estas dos clases vamos a hablar sobre lo que es metabolismo de lípidos. Particularmente en la de hoy va a ser catabolismo de los lípidos, catabolismo principalmente de los triglicéridos. Este programa que tienen acá es de las 3 carreras, es para agronomía, para zootecnia y para veterinaria. En el transcurso de la clase se van a hablar de sucesos que ocurren solamente en los vegetales, entonces a esa parte los alumnos de veterinarias no las van a tener en cuenta. Lo que sea de vegetales sí es para agronomía y es para zootecnia. Bueno, los lípidos, el tema de hoy es catabolismo, dijimos. Catabolismos ¿se acuerdan qué era catabolismo? Catabolismo era degradar moléculas más grandes a moléculas más pequeñas. Es un proceso exergónico y oxidativo. Se va a obtener poder reductor con esas oxidaciones y de este poder reductor se va a obtener energía. Recordemos que los lípidos, a diferencia de los hidratos de carbono y de las proteínas, son un grupo de compuestos químicamente muy heterogéneos. Los hay saponificables, como ser los ácidos grasos, los triglicéridos, los fosfolípidos, las ceras, y los hay insaponificables, como son el colesterol, isoprenoide, vitamina A, beta-caroteno. Entonces, la única característica, al ser tan variada la estructura química que tienen, la única característica que tienen es que son insolubles en agua. Los hidratos de carbono son todos aldehídos o cetonas polihidroxilados y las proteínas están formadas por aminoácidos que son todas ácidos aminados. Entonces, las funciones biológicas de los lípidos. Los lípidos tienen distintas funciones. Los triglicéridos son los que almacenan energía química. Los fosfolípidos y esfingolípidos son componentes de las membranas biológicas. Las ceras se usan como protección tanto en animales como en vegetales. Y después hay otros que son mensajeros intracelulares, o hay hormonas, pigmentos, hay vitaminas. ¿Qué característica tienen los triglicéridos? Esto ya lo vieron ustedes en la química orgánica. Los lípidos son compuestos que están muy reducidos. Su estructura se parece más bien a la de un alcano. Pueden ver acá, tienen un grupo carboxilo que es despreciable con respecto al tamaño de la molécula. Toda esta parte de la molécula se parece más bien, es como un alcano, y esta parte de acá es la del grupo carboxílico. Los alcanos, al estar tan reducidos, tienen muchos pasos de oxidación para poder llegar a dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, tenemos acá el metano, que se oxida a metanol, este metanol a aldehído, el aldehído a ácido y de ahí a dióxido de carbono y agua. Entonces, de cada una de estas oxidaciones se van a ir liberando electrones. Acuérdense que las oxidaciones eran pérdida de electrones. Entonces, la molécula va a liberar más del doble de energía que la correspondiente a una proteína o un glúcido que tenga más o menos el mismo tamaño. Otra ventaja que tienen los lípidos en cuanto a reserva es que son muy insolubles en agua. Estos triglicéridos se agregan en gotículas de lípidos que no están solvatadas. Por ejemplo, si yo tengo un gránulo de almidón en una célula, ese gránulo va a estar totalmente rodeado de agua y las 2/3 partes de su peso corresponden a esa agua. En cambio, en el caso de las gotículas de líquido es solamente grasa. Después también, por ser muy poco reactivos, se pueden almacenar sin riesgo de que vayan produciendo reacciones no deseadas con otros constituyentes de la célula. Entonces, por estos 3 motivos que les estoy mostrando acá, los lípidos
tienen que ser emulsionados para poder digerirse, deben ser también transportados unidos a proteínas cuando quieran circular por sangre porque son insolubles, y tienen que ser activados en su carbono 1 por la unión a una coenzima A para que después se puedan oxidar. Aquí les muestro, tienen moléculas de agua que están unidas todas por puentes hidrógenos, por eso era que su punto de ebullición era elevado, ¿se acuerdan? Bueno, cuando se enfrentan con un ácido graso no pueden interaccionar con el mismo, por eso es que son insolubles. A lo sumo podrían hacer un puente hidrógeno con el oxidrilo, pero no pueden, por eso son insolubles los lípidos. A este esquema ustedes ya lo estuvieron viendo, es el del metabolismo completo, donde tenemos una fase 1, acá tenemos la fase 1, que era donde se degradaban todas las biomoléculas mayores. El glucógeno se degradaba a glucosa, y en el caso de hoy vamos a ver que los triglicéridos se degradan a glicerol y a ácidos grasos. La fase 2 es lo que sucede con todos los sillares de esas biomoléculas. La glucosa se transformaba en piruvato, y acá vamos a ver qué sucede con el glicerol y qué sucede con los ácidos grasos. Y la fase 3, que era la vía final común a todos, es donde esos compuestos que se obtienen en la fase 2 van a entrar a lo que es el ciclo de Krebs, donde se oxida dióxido de carbono y vamos a obtener energía en la cadena respiratoria. Esta transparencia también ya la vieron ustedes, es una célula animal, donde tenemos toda esta parte de acá arriba que es el citoplasma, y acá tienen una mitocondria. Entonces, en el caso de los lípidos, vamos a ver cómo los triglicéridos se desdoblan y parte del glicerol se va hacia la glicólisis y el ácido graso se va a ir hacia la mitocondria. Lo vemos acá con más detalle. Tenemos entonces el triglicérido, que en la fase 1 se rompe la molécula en glicerol y ácidos grasos. Esos gliceroles se van a dirigir hacia la vía glicolítica, donde puede hacer glicólisis hacia abajo o podría hacer gluconeogénesis hacia arriba, según las necesidades que tenga la célula. Y esos ácidos grasos van a tener que penetrar a la mitocondria, y en la mitocondria después van a subir oxidaciones con particiones hacia acetil-CoA, y ahí van a ver cómo se obtiene FADH y NADH. Bueno, ¿cuál es el objetivo de los lípidos? En los animales, la mayor producción de energía en la célula va a estar dada por la oxidación de esos ácidos grasos hasta dióxido de carbono y agua. Se van a utilizar los electrones de esa oxidación para poder obtener ATP ya en la cadena respiratoria. En el caso de los vegetales, la degradación de los ácidos grasos va a producir la biosíntesis de azúcares. Entonces, los destinos de esos ácidos grasos, del catabolismo de los lípidos, van a ser totalmente distintos si son animales o si son vegetales. ¿Cuál es el origen de los ácidos grasos en el caso de los animales? Bueno, un 40% proviene de la dieta. También hay ácidos grasos que vienen de grasas almacenadas, o hay también grasas sintetizadas. En cambio, en los vegetales, las plantas movilizan a los aceites que son almacenados generalmente en las semillas y no dependen de las grasas para poder cubrir sus necesidades energéticas. Las plantas obtienen su energía de otra forma. Ellas hacen fotosíntesis, por ejemplo. ¿Cómo es la absorción de los ácidos grasos? Las grasas entran al estómago y en la luz del intestino se van a unir a los ay Dios,
Los triglicéridos, al ser insolubles, cuando son ingeridos, deben convertirse en micelas. Esto se lleva a cabo por las sales biliares, sintetizadas por el hígado y almacenadas aquí en la vesícula biliar. Las sales biliares son compuestos anfipáticos que actúan como detergentes biológicos, convirtiendo a esas grasas en micelas de ácidos biliares y triglicéridos. Gracias a esto pueden actuar las lipasas, que son hidrosolubles, y pueden convertir a esos triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Entonces, aquí actuó la lipasa intestinal y los rompe esos triglicéridos en glicerol y ácidos grasos. Estos después van a entrar a las células epiteliales del intestino, donde se van a volver a esterificar a triglicéridos. Y ahí sí se van a poder empaquetar junto con el colesterol en estas moléculas gigantes que se llaman kilomicrones. Estos kilomicrones son los que van a llevar a estos triglicéridos desde la linfa hacia la sangre. La linfa es un sistema como de drenaje que toma a estos kilomicrones y después los lleva hacia la sangre, hacia las arterias y los capilares. La albúmina también puede transportar algunos ácidos grasos que sean más cortitos. Ya en la pared del capilar hay unas lipoproteína-lipasas que son las que van a degradar de nuevo a esos triglicéridos y van a formar ácidos grasos y colesterol. Esos ácidos grasos, si están en músculo esquelético, van a producir energía. Si están en tejido adiposo, van a formar directamente triglicéridos. Y en el caso del hígado, este puede oxidarlos para obtener energía, pueden ser transformados en cuerpos cetónicos. Cuando hay un exceso de ácidos grasos, el hígado ya los convierte en triglicéridos y la VLDL va a ser la que los va a transportar hacia el tejido adiposo. Entonces acá tenemos un esquemita donde están un alimento rico en lípidos, donde hubo una digestión con una emulsificación, donde se forman las micelas. Esas micelas después van a absorberse en las células del intestino, van a ser empaquetadas en kilomicrones, de ahí van a pasar de la linfa a la sangre, y después pueden ser esos triglicéridos almacenados en tejido adiposo o pueden también transformarse en energía. ¿Quiénes son entonces los que transportan a los lípidos? Como habíamos dicho que los lípidos eran insolubles en agua, va a haber unas lipoproteínas que son apolipoproteínas combinadas con lípidos que son las responsables de poder transportar a los triglicéridos, a los fosfolípidos, al colesterol entre los distintos órganos. Las hay de distintas densidades y con distintas funciones cada una. Acá tenemos la estructura de un kilomicrón. Ahí tenemos la membrana toda formada por fosfolípidos que tiene apolipoproteínas y tiene colesterol. Y adentro están los triglicéridos que fueron los que fueron absorbidos en la digestión. Después tenemos lipoproteínas también, que también tienen su membrana formada por fosfolípidos, tiene apolipoproteínas, tienen colesterol, y adentro estas pueden tener triglicéridos o pueden tener también ésteres de colesterol. Estas lipoproteínas se pueden diferenciar por sus densidades. Ya vimos los kilomicrones, que eran los que absorbían los triglicéridos exógenos, o sea, los que transportaban los triglicéridos exógenos provenientes de la dieta hacia los tejidos. La lipoproteína de muy baja densidad, VLDL, se sintetiza en el hígado y es la que transporta triglicéridos endógenos hacia los tejidos. La lipoproteína de baja densidad transporta colesterol desde el hígado hacia los tejidos. Y la lipoproteína de alta densidad hace el camino inverso, transporta el colesterol desde los tejidos, desde los ateromas, hacia el hígado para que sea metabolizado.
Las siglas son del inglés very low density y high density. De ahí vienen. El colesterol es uno solo, pero ustedes deben haber escuchado hablar del colesterol bueno, el colesterol malo. Colesterol malo se le llama al que está unido a esta lipoproteína, a la LDL, porque es la que está llevando el colesterol hacia los tejidos. En cambio, el colesterol unido a HDL es el colesterol que está siendo removido de todos los tejidos para ser después metabolizado en el hígado. Es como que la función de esta es más beneficiosa para el cuerpo. Bueno, ¿cómo es la degradación de los triglicéridos en los animales? Las lipasas son las primeras enzimas que van a actuar hidrolizando a los triglicéridos en glicerol y 3 ácidos grasos. Acuérdense cómo era un triglicérido. Un triglicérido teníamos 3 carbonos y acá viene el ácido graso, otro ácido graso y otro ácido graso. Entonces esa lipasa lo que va a hacer es cortar acá y vamos a obtener el glicerol más 3 ácidos grasos. Esa es la ecuación que va a catalizar el triglicérido, el glicerol más los 3 ácidos grasos. Esos ácidos grasos en el músculo van a producir energía. Si están en el hígado, pueden producir energía, pueden producir cuerpos cetónicos o pueden producir triglicéridos que va a ser transportado hacia los adipocitos. Y ese glicerol que se formó podría irse hacia la glicólisis o a la gluconeogénesis, ya vamos a ver con más detalle después. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con el glicerol. Ese glicerol obtenido por las lipasas va a sufrir por acción de ATP se va a fosforilar en su carbono 3. La glicerolquinasa es la enzima que cataliza la fosforilación de ese glicerol. Se forma glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato podría irse, por ejemplo, para la síntesis de triglicéridos. Ese glicerol 3-fosfato va a ser oxidado a dihidroxiacetona-fosfato por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Se acuerdan de esa enzima? ¿La vieron ustedes? Esa enzima era la de la lanzadera del glicerol 3-fosfato. Es la misma enzima. Esa dihidroxiacetona-fosfato puede transformarse en gliceraldehído 3-fosfato por acción de la triosa fosfato isomerasa. Estos dos metabolitos ya los conocen ustedes, ya los vieron. ¿Dónde los vieron? Los vieron en glicólisis. Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato es el que podría dirigirse a hacer glicólisis o podría irse hacia la gluconeogénesis según las necesidades que tenga la célula en ese momento. Vamos a ver qué pasa con los ácidos grasos. Va a haber una beta-oxidación mitocondrial o peroxisómica según sea de animales o vegetales. Los animales tienen también oxidación peroxisómica, pero es solo para ácidos grasos de cadenas muy largas o muy ramificadas. Si no, en general, cuando hablemos de beta-oxidación mitocondrial vamos a hablar de animales y cuando hablemos de la peroxisómica va a ser la de los vegetales. Bueno, entonces, esos ácidos grasos, ya dijimos, se van a oxidar a acetil-CoA y esos acetil-CoA podrían entrar al ciclo de Krebs, podrían irse hacia la formación de cuerpos cetónicos, esto en animales. En los vegetales, ese acetil-CoA se va a ir hacia la producción de glucosa. ¿Cómo es este catabolismo?
Este catabolismo va a ser diferente si es en vegetales o en animales. En los vegetales, el catabolismo de los ácidos grasos va a ocurrir en los peroxisomas y en los glioxisomas. Peroxisomas es en las hojas de las plantas, glioxisomas es en las semillas. Hay una activación y una beta-oxidación. Esos ácidos grasos entonces se van a transformar en acetil-CoA para después producir glucosa. En los animales hay una activación que ocurre en el citoplasma y hay una beta-oxidación que ocurre en la matriz mitocondrial. Entonces va a tener que haber un transporte para que nos podamos trasladar desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial. Los ácidos grasos van a formar acetil-CoA en este caso y ese acetil-CoA se va a utilizar para obtener energía. ¿Qué pasa con los ácidos grasos entonces? Los ácidos grasos pueden formar triglicéridos, pueden irse a la formación de fosfolípidos para las membranas, pueden irse a la formación de derivados de ácidos grasos, prostaglandinas, leucotrienos, pueden sufrir la oxidación, la beta-oxidación para formar acetil-CoA. Ese acetil-CoA podría formar cuerpos cetónicos, puede dirigirse a la formación de colesterol y otros derivados, o podría entrar al ciclo de Krebs para obtener dióxido de carbono y obtener energía. ¿Cómo comienza el catabolismo de los ácidos grasos? ¿Qué dijimos al principio de la clase? Que eran muy poco reactivos, no quieren reaccionar con nadie. Entonces, para que puedan ser oxidados necesitamos que estén activados. ¿Cómo se van a activar? Se van a activar con una molécula de ATP que le va a dar energía y una coenzima A. Esta activación consiste en la formación de un enlace tioéster acá entre el sulfidrilo de la coenzima A con el grupo carboxilo del ácido graso. Entonces se forma este enlace de alta energía. Esta molécula es una molécula muy energética. También se forma AMP y pirofosfato. La enzima que cataliza esta reacción es una acil-CoA sintetasa. Hay muchas enzimas de estas según el largo del ácido graso, según la cantidad de carbonos que tenga. Ya vieron ustedes que cuando se formaba pirofosfato, ¿qué pasaba? Ese pirofosfato, por una enzima hidrolítica que es la pirofosfatasa, se desdoblaba en dos fosfatos. Entonces, en una reacción química, donde acá tenemos los reactivos y acá tenemos los productos, donde es retirado uno de los productos de esa reacción va a tender más hacia la derecha, se va a hacer un poco más como irreversible hacia la derecha por la acción de que se retiró el pirofosfato. Y lo van a ver más adelante de nuevo, cada vez que se forme AMP va a reaccionar con otra molécula de ATP para formar dos ADPs. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos sintetizar ATP, los sustratos para sintetizar ATP son fosfato y ADP. Entonces necesitamos tener ADP en la célula. Se necesita tener ADP en la célula. Entonces, un ácido graso con el agregado de dos ATPs y coenzima A van a formar un acil-CoA más 2 ADP más 2 fosfatos. Acil-CoA lo estamos llamando porque es una generalidad, no estamos diciendo cuántos carbonos tiene ese ácido graso. Si tuviera 2 carbonos sería un acetil-CoA, si tuviera 4 carbonos sería un butiril-CoA. En este caso, que tiene N carbonos, va a ser un acil-CoA. Entonces, esta activación ocurre en los vegetales, en los peroxisomas y glioxisomas, y en los animales, en el citoplasma. Este acil-CoA va a poder usarse para síntesis de ATP, para síntesis de lípidos de membrana, para síntesis de triglicéridos. Después viene el transporte. Esto obviamente es solo en los animales. Solo en los animales es el transporte. Tenemos los acil-CoA en el citosol
Y para que comience la beta oxidación en la matriz necesitamos que esos acil-CoA estén en la matriz. Entonces, una molécula de carnitina, que es un aminoácido no proteico, se va a unir con el acil-CoA para formar acilcarnitina. Esa reacción la cataliza la carnitina aciltransferasa 1. Acá, en la membrana interna mitocondrial, que ya habíamos dicho que era muy impermeable, hay un transportador de carnitina y acilcarnitina. Entonces, esa acilcarnitina va a pasar por ese transportador y va a llegar a la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial va a volver a reaccionar con una coenzima A por acción de la carnitina aciltransferasa 2 y se va a volver a formar el acil-CoA. Esa carnitina que quedó liberada vuelve por el transportador hacia el citosol. Entonces va a volver al citosol para volver a buscar otro acil-CoA. Hay pools de coenzima A en el citosol para biosíntesis de glicéridos, por ejemplo, y hay pools de coenzimas A en la matriz, que es para la degradación oxidativa del piruvato, de los ácidos grasos o de algunos aminoácidos inclusive. Ustedes habrán escuchado que hay quemadores de grasa que se consumen ahora, que están muy de moda los quemadores de grasa. Bueno, entre los distintos productos que se ofrecen como quemadores de grasa están los suplementos de carnitina, el cual al aumentar la cantidad de carnitina es como que estamos aumentando la degradación de las grasas. Eso sí, el cuello de botella va a ser la cantidad de carnitina aciltransferasa 2, porque yo puedo ir aumentando la carnitina para que haya más transporte, pero esta es un poco la que va a determinar cuánto es lo que se puede degradar de grasas. Pero bueno, ese es uno de los suplementos que se toman. Otro suplemento es un inhibidor de la lipoproteína lipasa que ustedes ya vieron en los capilares sanguíneos, esta lipoproteína lipasa, donde al inhibir, esta es la que hacía que los triglicéridos del capilar entren al tejido. Entonces, si uno la inhibe, no va a estar entrando grasa al tejido. Es una forma de frenar la entrada de grasas hacia los tejidos. Pero por supuesto, todos esos quemadores de grasa no son muy recomendables de que los consuman. Mejor es hacer una buena dieta y gimnasia. Bueno, llegamos a lo que es la oxidación de los ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos en los vegetales ocurría en peroxisomas y glioxisomas y en los animales en la matriz mitocondrial o en los peroxisomas también. Si tenemos un ácido graso de 14 carbonos, va a sufrir una beta oxidación donde se va a liberar un acetil-CoA que tiene 2 carbonos. Entonces, este ácido graso de 14 carbonos se va a transformar en uno de 12 carbonos. Ese de 12 carbonos hace otra beta oxidación y libera otro acetil-CoA y se transforma en uno de 10. Entonces, así se van haciendo los distintos ciclos de beta oxidaciones donde se van liberando los acetil-CoA hasta que vamos a llegar a un ácido graso de 4 carbonos. Ese butiril-CoA se va a desdoblar en 2 acetil-CoA. Ya en una sola beta oxidación va a liberar 2 acetil-CoA. ¿Cómo es este proceso con más detalle? Bueno, a ver. Acá tenemos un ácido graso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. ¿Por qué se llama beta oxidación? Ustedes ya vieron que este era el carbono 1, el 2 para la UPAC, carbono 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y para la nomenclatura común, este era el carbono alfa, este era el beta y este era el gamma. Entonces, es este carbono el que va a sufrir la oxidación. Ese carbono es el que se va a sufrir la oxidación. ¿Cómo ocurre esto? Perdón. El carbono alfa
es el que le sigue al carbono carboxílico, el del 2. Este es el beta, este es el gamma, es este carbono el que sufre la oxidación. ¿Cómo sucede esto? Si vemos el número de oxidación de estos dos carbonos, tenemos 2 hidrógenos acá, 2 hidrógenos acá, entonces va a ser menos 2, va a ser menos 4 el estado de oxidación de esos dos carbonos. Por acción de una acil-CoA deshidrogenasa, se va a formar un doble enlace. Tenemos más 1 acá, entonces menos 1, pasamos a menos 2. De menos 4 a menos 2, el número de oxidación se agranda. Si el número de oxidación se agranda es porque hubo una oxidación y acá se va a liberar una coenzima reducida. Coenzima reducida. Después, por la enoil-CoA hidratasa va a entrar una molécula de agua. Esa molécula de agua va a entrar a ese doble enlace. Entonces vamos a tener acá OH, CH2, entró la molécula de agua al doble enlace, forma un oxidrilo acá y entró el otro hidrógeno ahí. Después hay otra oxidación donde teníamos más 1 menos 1 es 0 acá, más 2 tenemos menos 2. Menos 2, porque acá es 0 y acá es más 2, entonces tenemos menos 2. Por esa oxidación vamos a obtener un grupo ceto, una cetona. Acá yo tenía OH antes, pero acá es S-CoA. Porque este ya se había activado. Y por último, por acción de una tiolasa, se va a cortar esta molécula acá, va a entrar una coenzima A y vamos a obtener el acetil-CoA más el ácido graso con 8 carbonos. Hemos partido de uno de 10 carbonos. Con este proceso de beta oxidación se liberó un acetil-CoA y este se transforma en uno de 8 carbonos. Este de 8 carbonos va a ir de nuevo acá arriba, va a sufrir la oxidación, la hidratación en la otra oxidación y va a liberar otra coenzima A. Y así sucesivamente va a ir bajando de 2 en 2 carbonos, va a ir disminuyendo hasta llegar al butiril-CoA, que en una sola beta oxidación va a liberar los dos acetil-CoA finalmente. Acá ustedes tienen el ejemplo para un ácido graso de 16 carbonos. ¿Qué pasa con la oxidación de ácidos grasos insaturados de número par o de número impar de carbonos? Bueno, en el caso de los ácidos grasos insaturados, los ácidos grasos insaturados son cis, los naturales, pero la enoil-CoA hidratasa solo trabaja con enlaces trans. Entonces una enzima va a transformar ese enlace cis en uno trans y así después va a poder ocurrir la beta oxidación. ¿Qué pasa con los ácidos grasos de cadena impar? Bueno, en el caso de la célula animal, hemos dicho que si es impar, va a ir ocurriendo la beta oxidación hasta llegar a una molécula de 5 carbonos. La molécula de 5 carbonos cuando sufra la beta oxidación, va a producir un acetil-CoA y un propionil-CoA. Ese propionil-CoA va a sufrir 3 reacciones hasta formar después succinil-CoA. Succinil-CoA que va a entrar al ciclo de Krebs para después obtener energía. En el caso de una célula vegetal, también ese ácido graso de cadena impar, cuando ya esté en 5 carbonos, va a formar
un acetil-CoA y el propionil-CoA. Acetil-CoA que después va a entrar, ya vamos a ver más adelante, en lo que es el ciclo del dioxilato, para después obtener glucosa. Y el propionil-CoA se va a ir transformando también por una serie de reacciones y va a terminar formando succinato. Succinato que también va a ingresar hacia el ciclo de Krebs, para después poder producir glucosa, que ya vamos a ver bien en detalle cómo es eso. ¿Qué pasa con la regulación? El primer paso en la degradación de los ácidos grasos era el transporte del acetil-CoA a través de la carnitina hacia la matriz mitocondrial, y ese es el paso limitante de la velocidad de oxidación y es el punto de regulación. La concentración de malonil-CoA, que es el primer intermediario en la biosíntesis citosólica de ácidos grasos, o sea, este malonil-CoA es el que va a producir ácidos grasos en el citosol. Este malonil-CoA aumenta mucho cuando se ingiere mucha glucosa, por ejemplo. Bueno, ese malonil-CoA lo que va a hacer es inhibir a la carnitina aciltransferasa 1, a esa enzima es a la que inhibe. Entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Que si está el malonil porque se está por sintetizar ácidos grasos, entonces va a estar frenada todo lo que es la degradación, porque no puede en una célula estar al mismo momento degradándose y sintetizando ácidos grasos. O sea, no se pueden estar degradando ácidos grasos y sintetizando al mismo tiempo. Entonces, por eso es que el malonil frena la enzima del transporte. Hay otras regulaciones más que son reguladas por el producto de la misma reacción. Por ejemplo, con la beta-hidroxiacil-CoA se producía NADH. Ese mismo NADH es el que va a inhibir a esa enzima para cuando ya hay mucha cantidad de NADH, él mismo es el que inhibe a esa enzima para que no siga haciendo beta-oxidación. El acetil-CoA, que es formado por la tiolasa, también el mismo acetil-CoA es el que frena la tiolasa para que no siga haciendo más beta-oxidación. Hay también otra regulación a un nivel más general, que es la regulación hormonal. Por ejemplo, la adrenalina y el glucagón activan a las lipasas. En cambio, la insulina la inhibe a la lipasa del tejido adiposo. Ahora vamos a ver un detalle, es algo interesante, digamos, por eso lo ponemos. Ustedes saben que los osos pueden hibernar durante 6 meses permaneciendo en letargo. Mientras están hibernando, ellos no comen, no beben, no orinan, no defecan. Es como que están totalmente adormecidos, digamos. Los osos normalmente ingieren unas 25.000 kilojoules por día de alimento, pero cuando ya está llegando el invierno, ya ingieren unos 85.000 kilojoules por día, o sea, el triple de lo que comían normalmente. ¿Para qué? Hacen eso para poder acumular mucho tejido graso. Acumulan tejido graso del común y también un poco de tejido graso marrón, que ya vamos a ver de qué se trata ese tejido graso marrón. Entonces, gracias a esos depósitos de lípidos que ellos tienen, pueden mantener su temperatura entre los 32 y 35 grados. La oxidación de las grasas les proporciona energía para poder mantener la temperatura, para poder sintetizar aminoácidos, para sintetizar proteínas, para poder hacer transporte a través de las membranas. El agua, ¿de dónde la obtienen? Obtienen el agua metabólica que ustedes ya vieron en cadena respiratoria. ¿Se acuerdan en cadena respiratoria que el oxígeno era el último receptor de los electrones? Y cuando recibían los electrones se transformaba en agua. Entonces, esa es el agua que aprovecha el oso durante su letargo. Y en el caso del glicerol, que se desprendió de la hidrólisis de los triglicéridos, ese glicerol es el que le va a servir para obtener glucosa por
por gluconeogénesis, porque los animales no pueden obtener glucosa a partir de un ácido graso. Y después la urea, que ustedes todavía no la vieron, la urea es un metabolito, es la forma que tienen los mamíferos de eliminar el exceso de nitrógeno. Lo eliminan como urea en la orina. Bueno, esa urea el oso la recicla para poder volver a formar más aminoácidos. Y en el caso de la grasa marrón que les decía, esos triglicéridos, bueno, podrían producir energía por la ATP sintasa, o también hay otra proteína que es una proteína desacoplante, que es la termogenina, que es la que toma ácidos grasos libres y los transforma en calor directamente, no en ATP sino en calor, y eso es lo que hace que el oso pueda, gracias a eso es que el oso puede mantenerse no en una temperatura entre 32 y 35 grados. Bueno, vamos a ver beta-oxidación peroxisómica y mitocondrial. ¿Qué es esto? La beta-oxidación es la misma en el caso de los animales y los vegetales. Es la misma, es el mismo proceso en los dos. Lo que va a variar son el destino final de las coenzimas reducidas que se obtuvieron de los FAD, de los NAD y del acetil-CoA. Eso es lo que varía entre animales y vegetales. Acá a la izquierda tenemos lo que es animales, la beta-oxidación mitocondrial. Ese FAD que se obtuvo va a entrar en cadena respiratoria, ya vamos a ver cómo, y va a producir energía. Los NAD van a entrar en cadena respiratoria por la NAD deshidrogenasa y se va a obtener energía. Y esos acetil-CoA van a entrar al ciclo de Krebs para poder obtener energía también. ¿Qué es lo que sucede con los FAD reducidos de los peroxisomas y los glioxisomas en los vegetales? Ese FAD se va a unir por una flavoproteína acil-CoA oxidasa al oxígeno para formar agua oxigenada. Y esa agua oxigenada después por la catalasa va a transformarse en agua y oxígeno y se puede liberar un poquito de calor. En cuanto a los NAD reducidos, estos se van a ir hacia el citosol y ahí pueden ser reoxidados, por ejemplo en una gluconeogénesis, pueden ser reoxidados y después va a volver el NAD oxidado para poder participar nuevamente de la beta-oxidación. Y en el caso de los acetil-CoA, estos van a ser transportados a un proceso que se llama el ciclo de glioxilato, donde después se va a obtener glucosa, como ya venimos diciendo. Entonces, la beta-oxidación en las mitocondrias y en los peroxisomas. Ese acetil-CoA en los animales va a ingresar al ciclo de Krebs para obtener poder reductor y cadena respiratoria para producir ATP. En el caso de los vegetales, el acetil-CoA formado en los glioxisomas se va a usar como un precursor biosintético. Se va a formar oxalacetato, fosfoenolpiruvato y glucosa. ¿Para qué se va a usar esa glucosa en los vegetales? Para producir sacarosa, para producir polisacáridos. Esto ocurre mucho en las semillas, donde se tiene que formar una nueva planta. Entonces esa nueva planta va a necesitar mucha celulosa para poder formar todas sus paredes. Se van a formar aminoácidos, nucleótidos, intermediarios metabólicos y energía. ¿Cómo llegan los electrones a la ubiquinona? Teníamos el complejo 1 de la NADH deshidrogenasa, donde los NAD entregaban los electrones y esos electrones pasaban a la ubiquinona. Teníamos el complejo 2, donde el succinato entregaba los electrones a una molécula de FAD y ese FAD después los liberaba hacia la ubiquinona. Esta es la lanzadera de glicerol 3-fosfato, que también recibía los electrones, un FAD que estaba unido covalentemente a la enzima y de ahí los entregaba a la ubiquinona. Y los FAD reducidos que se obtienen en la beta-oxidación por la enzima acil-CoA deshidrogenasa van a ser entregados
a una enzima transferidora de electrones, ETF, la cual después se los pasa a los electrones esos a la ETFQ, óxido reductasa, que es otra enzima que ella sí es la que le va a entregar los electrones a la ubiquinona. Entonces, de esta manera llegan los electrones del FAD de la beta oxidación. Rendimiento energético de la combustión de una molécula de ácido graso. Ya hemos dicho que la mayor cantidad de energía se obtenía de la oxidación de los ácidos grasos. Bueno,